de apoyar a Sumatel en sus clientes en Costa Rica. Déjeme compartir algunas pantallas para nuestra charla técnica de hoy. Perdón, acá. Por favor, confirmen que está mirando mi pantalla, por favor. Sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, una vez más, buenos días. Mi nombre es Roberto Ignacio, soy gerente técnico para aplicación de líquidos aislantes en Latinoamérica y Centroamérica. Como nosotros hemos apoyado a Sumatel en otros webinarios, este tema de hoy vamos a hablar un poco más enfocados en la parte de producción, de almacenamiento, manoseo, tratamiento y otras informaciones de la parte de producción de transformadores llenos con este tipo de aceite vegetal FR3. Entonces, de forma muy rápida, la propuesta de charla hoy se enfocaron muy rápidamente en qué es el aceite vegetal aislante FR3, las ventajas de uso de este líquido aislante, algunas normas globales que tratan de aplicación de este líquido aislante en transformadores y subestaciones, cómo este producto puede ayudar a las políticas de sostenibilidad de las empresas que utilizan estos transformadores llenos con este líquido. Hablar un poco de la parte de la evaluación química de las propiedades del aceite hecha en pruebas de laboratorio. También algunos cuidados acerca de almacenaje y manipulación de este aceite vegetal. ¿Qué tipo de tratamiento o cuidados tenemos que tener cuando hablamos de tratamiento de este líquido aislante? Hablar un poco también del relleno, que es el cambio de aceite original por aceite vegetal. Y también cerrando la presentación con algunas informaciones acerca de mantenimiento y reforma de equipos con aceite vegetal. Entonces, de forma muy rápida, Cargill es una empresa con más de 155 años de experiencia en sector agrícola. Está presente en más de 70 países y trabajamos, yo y Jesús trabajamos en una línea de negocios de Cargill llamado bioindustria. Entonces producimos productos de origen 100% renovable para sustituir los productos de origen de petróleo. Entonces tenemos en nuestra vida cotidiana muchas aplicaciones de productos de origen vegetal, de origen renovable. Entonces, por ejemplo, tenemos parte de asfalto, tintas, aislamientos, y nosotros trabajamos específicamente con líquido aislante para los transformadores eléctricos. Este producto hecho por Cargill se llama FR3, entonces es un líquido aislante dieléctrico natural de origen biológica 100% renovable que se fue desarrollado a más de 25 años para uso en transformadores de distribución y potencia. Este líquido aislante es un líquido aislante con una formulación especial hecho a base de éster natural, que también se conoce como los aceites vegetales. Importantes propiedades que es un líquido menos inflamable porque tiene un alto punto de combustión, entonces tiene más seguridad contra incendio y con esto recibe un certificado de líquido aislante clase K, menos inflamable. Importante también, hecho de base biológica, más del 98% de este producto hecho con aceite vegetal. Este producto de Cargill es hecho con soya, entonces más del 98% de aceite de soya. Y es un producto biodegradable y no tóxico, importantes propiedades ambientales. Y también es un producto robusto que tiene una vida útil igual o mayor que de los transformadores. Y produciendo este líquido a más de 25 años, apoyado más de 2 millones de transformadores llenos con este líquido. Tenemos muchos casos de éxito en diferentes partes del mundo, diferentes tipos de empresas, tipos de equipos, condiciones climáticas. Entonces tenemos mucha experiencia en la aplicación de este líquido aislante en transformadores globalmente. Un rápido recordatorio que este líquido aislante se fue desarrollado para ofrecer y tener
básicamente tres grandes ventajas. La primera es una mayor seguridad contra incendios. Este líquido aislante tiene un alto punto de combustión mayor que 360 grados. Con esto recibe un certificado como líquido clase K, menos inflamable. Importante que en más de 25 años de produciendo este producto, tenemos cero histórico de incendios en transformadores llenos con este producto. Por supuesto, tenemos fallas en transformadores con este producto, pero no ocurrió ningún incendio. Y esta mayor seguridad contra incendio es importante porque cuando es un líquido certificado clase K, las normas internacionales de infraestructura eléctrica o de subestación permiten una simplificación principalmente de la parte civil. Entonces, es decir que cuando instalamos, ubicamos transformadores llenos con este líquido aislante, se puede simplificar la infraestructura, como se puede sacar los muros cortafuego, se puede sacar los sistemas automáticos de extinción de incendio, se puede simplificar el sistema de sumidero. Entonces, estas son importantes ahorros y ventajas de un punto de vista de infraestructura que recibe transformadores llenos con este líquido aislante. Una segunda grande ventaja del uso de este líquido aislante es la parte de protección ambiental. Entonces, este es el producto, el líquido aislante de transformadores que tiene las mejores propiedades ambientales. Entonces, es un producto biodegradable y no tóxico. Estas son propiedades importantes porque cuando hablamos en riesgo de una fuga, un derrame de este tipo de líquido aislante, los impactos ambientales son minimizados. Entonces, también los costos de remediación en caso de una fuga son minimizados porque este producto como no tóxico, en caso de contacto de este aceite vegetal con agua, no vas a afectar la vida acuática. Y también en caso de contacto de este aceite vegetal con suelo, es un producto 100% biodegradable. Entonces, las bacterias y microbios presentes en suelo van a consumir totalmente este aceite vegetal aislante. Entonces, son importantes propiedades cuando hablamos de bajo impacto ambiental. El tercer grande beneficio del uso de este aceite vegetal es la parte de extensión de vida del transformador. Entonces, hay algunas propiedades importantes de este aceite vegetal que promueven un secado continuo de los aislamientos sólidos de los transformadores. Los aceites vegetales son más higroscópicos. En un transformador lleno con este aceite, un transformador cerrado, cualquier humedad presente en los materiales aislantes van a migrar para el aceite, porque el aceite es más higroscópico. Y este aceite tiene ventajas do ponto de vista de permitir maiores contenidos de umidade sem impactar sua rigidez elétrica, sua capacidade elétrica. Então, é mais higroscópico, vas a sacar mais umidade dos materiais aislantes, pero não vas a perder rigidez elétrica, importante propriedade para os transformadores. E também promueve uma extensão de vida de los materiais aislantes e del transformador, porque este aceite vegetal degrada menos los papeles aislantes. Por ejemplo, cuando tenemos bobinados o debanados con papeles aislantes impregnados con este aceite vegetal, hay una degradación más lenta a lo largo de la vida del transformador. Por ejemplo, es posible hacer una medición de este por el grado de polimerización del papel. Entonces, hay una pérdida de grado de polimerización del papel más lenta cuando comparado con la degradación promovida por el aceite mineral. Entonces, el aceite vegetal degrada menos el papel. Entonces, por todo esto, por un secado continuo y por degradar menos el papel, los aceites vegetales promueven una extensión de vida de los sistemas aislantes y del transformador. Entonces, estas son las tres grandes ventajas de uso de este líquido aislante en transformadores.
Importante también hacer un recordatorio de qué tipo de normas internacionales tenemos hoy para la aplicación. Entonces tenemos normas de I3C de Estados Unidos, normas IEC globales, algunas normas brasileñas, tenemos también normas colombianas. Entonces, para diversos diferentes temas, tenemos normas globales que tratan de los aceites vegetales. Para el líquido, para transformadores en servicio con límites de mantenimiento, para interpretación de gases disueltos, entonces hay normas específicas, diseño de transformadores con aislamientos de alta temperatura, también hay normas específicas, y como yo he dicho, hay normas que tratan de la seguridad contra incendios en infraestructuras eléctricas que reconocen los beneficios de uso de este aceite con alto punto de combustión. Entonces hay un entorno normativo robusto para uso de este aceite globalmente. Una información importante también cuando hablamos de propiedades ambientales, que el uso de transformadores con este líquido aislante puede ayudar a las empresas, a los usuarios con sus objetivos de sostenibilidad. Entonces, las empresas o usuarios que tienen este tipo de transformadores pueden ayudar a cumplir con los objetivos de sostenibilidad, porque este producto es hecho con materia prima 100% renovable, de base biológica. Es un producto que promueve una mayor vida útil de los activos de los transformadores, con esto generando menos residuos a la naturaleza, y también promueve una economía circular, porque después de la vida útil como líquido aislante, este aceite vegetal puede ser regenerado, se puede ser reciclado. Entonces se puede dar una otra destinación correcta a este líquido aislante. Se puede producir lubricante, se puede producir biodiesel, se puede producir jabón. Entonces hay una destinación adecuada al fin de vida útil de este líquido aislante y sus transformadores. Importante información también que este tipo de líquido aislante hay emisiones de carbono 56 veces menos cuando comparado con las emisiones de CO2 del aceite mineral. Entonces, también se promueve una reducida emisión de CO2 en la cadena de fabricación y uso de este aceite vegetal aislante. Importante también hablar un poco la parte de costos y beneficios. Entonces, yo voy a pedir acá también un poco de apoyo de nuestro gerente comercial, Jesús Collantes, que nos apoye con algunas informaciones aparte de costos. Pero sí es importante cuando hablamos de costos siempre tener en cuenta que tenemos que tener diferentes niveles de comparación de costos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de costo de 1 litro, los costos de 1 litro de aceite vegetal son mayores que los costos de 1 litro de aceite mineral. Pero hay mucho valor agregado en este aceite vegetal. Mayor seguridad, una mayor protección ambiental. Entonces, todo esto es un valor agregado que tenemos en esto para que se explique un poco de este mayor costo. Ahora, cuando hablamos en un nivel de transformador lleno con líquido aislante, o que tenemos en sector eléctrico, y Jesús después vas a confirmar esto, es que es transformadores llenos con aceite vegetal tienen una diferencia más o menos de 10% mayor. Pero también hay mucho valor agregado en estos equipos, en estos transformadores. Pueden tener una mayor capacidad de carga, porque se puede calentar más el aceite vegetal sin consumo de vida útil. Este transformador va a tener una vida útil mayor, porque los aceites vegetales degradan menos los papeles. Y también por un transformador con bobinado de vanados más secos, son transformadores con mayor confiabilidad. Entonces, hay mucho valor agregado también a nuestros equipos. Ahora, cuando hablamos de infraestructura eléctrica o subestación con transformadores, hay una relación de costo menor y favorable a los aceites vegetales, porque se puede, como yo he dicho, de acuerdo con las normas, se puede sacar muro cortafuego, sistemas de extinción de incendio,
se puede simplificar los sistemas de contención en caso de una fuga. Importante también, se puede reducir las pólizas de seguro. Entonces, las empresas de seguro también permiten reducción de las pólizas cuando tienen transformadores llenos con líquido aislante más seguro. Jesús, no sé si puede, por favor, agregar un poco más de informaciones acerca de estas diferencias de costos, de litro, de transformadores, cómo están las diferencias diante de los precios del petróleo hoy. ¿Puede agregar, por favor, un poco más de informaciones acerca de este tema? Sí, claro, por supuesto. En la primera parte de solo el fluido, el costo es mayor dependiendo de cómo esté el petróleo y cómo esté el aceite mineral. A veces es mayor, a veces menor, y ahorita el precio del aceite mineral se va a ir a los cielos. Por las condiciones que existen, el precio de la soya es mucho más estable y en nuestro producto es mucho más estable. En cuanto al transformador, ahí sí, si tú comparas dos transformadores hechos exactamente iguales, uno de aceite vegetal y uno de aceite mineral, el costo es mayor del aceite vegetal, pero se tiene la ventaja que se puede diseñar un transformador de menor tamaño que trabaje a temperatura mayor y que costará menos que el del aceite mineral por las características que está platicando Roberto. Entonces hay dos opciones: o te quedas con un transformador que está sobrediseñado y tiene sobrecapacidad de carga y además te va a durar más tiempo y te va a hacer una instalación más resiliente, o pones un transformador de dimensiones menores que va a cumplir con exactamente lo que hace el aceite mineral. Y un punto aquí que me gustaría resaltar muy importante es que cualquier transformador, de cualquier tamaño, de aceite mineral o de aceite, más bien de aceite vegetal versus un aceite mineral, en promedio hemos visto que tiene un 17% de ahorro en el costo total de inversión. ¿A qué me refiero? El costo del transformador per se, de los mantenimientos, de la vida útil del transformador, de las pérdidas por sobrecargas, de las pérdidas por paros por sobrecargas. Entonces, si tú ves la vida de un transformador, ¿no? 25 años de un transformador contra 35 años o 40 años que puede durar uno de aceite vegetal, porque esa es otra muy importante, pues el costo es en promedio 17% más barato. Entonces te estás ahorrando dinero, aunque el costo inicial sea un poco mayor, el ahorro final es mucho más alto. Es que y esa es una parte muy importante. Cuando se diseña un transformador para aceite vegetal, en lugar de durar, normalmente duran o pueden durar hasta 50% más tiempo que los de aceite mineral. ¿Por qué? Pues porque se desgasta menos el papel, se desgasta menos el equipo, tiene menos sobrecargas, etcétera, etcétera. Y en las subestaciones, pues si a ese costo menor de instalación le ahorras le sumas el 17% de mantenimientos y costo total de la inversión, pues las subestaciones serían todavía más económicas a largo plazo y en el ROI de la inversión. Entonces, aunque los costos iniciales sean un poco más altos, los costos totales reales son mucho menores. Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Entonces, adelante. Importante también hablar un poco de parte de la evaluación de transformadores y cuando hablamos también de la parte de pruebas laboratoriales, físico-químicas y de gases disueltos, que los tipos de pruebas tradicionales que tenemos aplicables a los sectores eléctricos y los transformadores son también aplicables a los transformadores con aceites vegetales. Entonces, los mismos equipos laboratoriales se pueden utilizar. Por supuesto que por veces tienen que usar algunos métodos un poco adaptados. Por eso que tenemos normas específicas para pruebas físico-químicas y gases disueltos para los aceites vegetales, porque como los aceites son un poco diferentes, algunas propiedades son diferentes, algunos métodos de pruebas laboratorias también pueden ser diferentes. Importante también que los laboratorios hagan interpretaciones basadas en normas específicas para aceites vegetales. Por eso también es importante siempre tener esto en cuenta, que tiene que tener las normas específicas para aceites vegetales para hacer estas interpretaciones. Nosotros de Cargill como productor tenemos algunas guías técnicas que ayudan a nuestros clientes o ayudan
y apoyan los laboratorios con las características del aceite para todas las pruebas físico-químicas hechas en laboratorios. Y también parte de nuestro servicio es hacer todo el soporte técnico para los clientes en caso de dudas o inquietudes acerca de pruebas físico-químicas o gases disueltos en este líquido aislante. Importante, como yo he dicho adelantado, algunas propiedades químicas de los aceites vegetales son diferentes de los aceites minerales. Entonces, por eso que muchos profesionales que actúan en el sector eléctrico por veces tienen algunas pláticas muy reconocidas y confirmadas, tienen que tener en cuenta que por tratar de un aceite vegetal, algunas de estas pláticas pueden ser diferentes. Por esto que es importante conocer un poco más de detalles de este líquido aislante y para todos los clientes y empresas que nosotros hacemos esta charla técnica, les pedimos que conozcan este guía técnico de Cargill que trata de propiedades, cómo hacer el almacenamiento, manipulación. Entonces es un guía técnico que suministramos a clientes y proveedores de servicios para que tengan todos los cuidados con los aceites vegetales. Pero básicamente el mayor cuidado que tiene que tener es evitar cualquier tipo de contaminación de este líquido aislante, como cualquier otro líquido aislante. Entonces, tiene que tener cuidados para evitar contaminación o por exposición al oxígeno, humedad o el otro tipo de contaminantes. Entonces, este es el mayor cuidado que tenemos que tener con este aceite vegetal. Para la recepción, entonces es importante siempre tener en cuenta hacer una inspección de la recepción de este líquido aislante. Este líquido es suministrado en tambores de 200 litros, en contenedores de 1000 litros o a granel para mucho mayores volúmenes. Importante hacer siempre una verificación de la integridad de estos contenedores o tambores, checar los sellos de seguridad, si están íntegros, si están intactos, hacer también algunas pruebas de recepción. Entonces, para todo el suministro, nosotros suministramos un certificado de análisis de cómo están las propiedades de este líquido cuando salen del sitio de fabricación de Brasil o también de Estados Unidos. Pero también es importante hacer pruebas para confirmar la calidad de este líquido en el momento de recepción. Las pruebas mínimas que nosotros recomendamos es hacer siempre una rigidez dieléctrica y una inspección visual. Entonces, si hay algún tipo de contaminación, polvo, algún contaminante suelo, también se puede hacer pruebas adicionales como factor de disipación y contenido de humedad de agua. Entonces, son las pruebas mínimas recomendables cuando hacer esta inspección en recepción de los aceites vegetales. Entonces, acá tenemos una vez más este guía de almacenaje y manipulación, y como yo he dicho, todos los cuidados y las informaciones acerca de este líquido aislante. Una vez más, se suministra en tambores, contenedores o granel. Cuidado con los contaminantes externos, se debe minimizar cualquier tipo de contacto con oxígeno o humedad. Cuando hablamos de almacenamiento prolongado, hablamos de más de 6 meses, es importante tener que el tanque tenga que ser, el contenedor tenga que ser un tanque sellado con nitrógeno para garantizar la calidad de las propiedades del producto. Es importante evitar la exposición a luz solar porque este producto hecho por Cargill es un producto verde para que tenga una diferenciación visual de los aceites minerales que son amarillos. Entonces, este producto verde de Cargill, cuando en contacto por meses con la luz solar, vas a perder este verde porque los rayos UV consumen este colorante hecho por Cargill. Es importante que el producto no pierde ninguna propiedad de calidad, pero solamente pierde su color verde. Importante también en caso de alguna posible contaminación con aceite mineral, una de las maneras más correctas de hacer una confirmación de que hay algún tipo de contaminación
es hacer una prueba de punto de inflamación, porque cuando tenemos contaminación por aceite mineral, el punto de inflamación y punto de combustión consecuentemente se bajan. Entonces es posible identificar el caso de algún tipo de contaminación con otro líquido aislante. Cuando hablamos de, por ejemplo, de instalación y puesta en servicio, tenemos los mismos equipos tradicionales. Por ejemplo, los equipos de termo vacío, los mismos equipos se pueden utilizar también con los aceites vegetales. Pero esto es importante tener en cuenta que tiene que hacer una limpieza del equipo para justamente evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces es importante llenar un poquito este equipo de termo vacío, llenar con un poquito de aceite vegetal, hacer una circulación para que haga una limpieza de la cámara de vacío para las tuberías, las válvulas, para que todo esté limpio y así evitar la contaminación. Entonces, importante hacer también el cambio del filtro. Entonces, la recomendación es que se tenga un filtro dedicado a los aceites vegetales y cada vez que la empresa va a hacer cambio de líquidos aislantes, que también se cambie los filtros, que tenga un filtro dedicado a mineral, un filtro dedicado al aceite vegetal. Y cuando hablamos, por ejemplo, en proceso de llenado de transformadores, también la recomendación es que se haga el llenado con vacío. Entonces, con el aceite vegetal caliente, con vacío en la cuba y siempre preferencialmente de la parte de abajo a la parte de arriba para evitar la creación de burbujas dentro del aceite cuando están haciendo este proceso de llenado. Importante también hablar hoy en esta charla técnica del proceso de relleno, que es el cambio de aceite mineral original por aceite vegetal FR3. Entonces, hay muchas motivaciones de que los clientes están buscando apoyo de Cargill para hacer este relleno, este cambio de aceite mineral por vegetal. Básicamente, los clientes están buscando prolongar, extender la vida útil remanescente del transformador. Entonces, un transformador en servicio que está en operación puede tener su aceite original cambiado. Entonces, muchas empresas necesitan prolongar la vida útil de este transformador, la vida útil remanescente de este transformador. Clientes también buscan mayor capacidad de carga porque también cuando hacemos este cambio de aceite, los papeles y los materiales aislantes existentes, cuando impregnados con este nuevo aceite vegetal, tienen un incremento de su capacidad térmica y con esto se pueden trabajar más calientes sin consumo de vida útil de los papeles. Entonces se puede trabajar más quente el transformador, se puede sacar mayor capacidad de carga del transformador. Este también es una motivación muy importante para el proceso de relleno. Y la mayoría de los clientes también buscan un incremento de la seguridad. Entonces, clientes buscan mayor seguridad contra incendios y por eso hagan este cambio de los aceites minerales. Y también es importante, una motivación importante a la parte de inversión, la parte de costos, ¿no? Reducir costos, porque se puede, por ejemplo, eliminar los sistemas de protección contra incendios y reducir las primas, las pólizas de seguro. Entonces, también es una importante motivación la parte de reducción de costos cuando hacemos este cambio de mineral por vegetal. Importantes aspectos cuando hablamos de relleno, que aceite vegetal es completamente miscible con aceite mineral. Los dos tipos son compatibles, son miscibles. Entonces, siempre un poquito del aceite mineral se queda impregnado en los materiales aislantes cuando hacemos este proceso, pero este poquito de aceite mineral es completamente miscible con aceite vegetal. Nosotros tenemos muchos casos de éxito con óptimos resultados de este tipo de proceso de relleno.
Hemos hecho más de 15,000, apoyado más de 15,000 casos de relleno, la mayoría pequeños transformadores, perdón. Pero tenemos apoyado también más de 150 transformadores de potencia, grandes equipos rellenados. Típicamente hasta 138 kV, ninguna modificación interna es necesaria hacer a los equipos. Cambiadores bajo carga y bushings pueden también operar normalmente dentro de cubas de transformadores llenos con aceites vegetales. Una observación importante es que los equipos tienen que ser sellados, entonces no es posible hacer este rellenado para equipos con respiración libre, pero para estos equipos que tienen respiración libre, hay soluciones técnicas que se puede agregar al tanque para promover un sellado. Entonces, para equipos hasta 2.5, 3 MVA, se puede agregar una valvulita de presión vacío en la tubería del secador de aire para que ésta promueva un control de la respiración del transformador, y con eso se promueve un tipo de sellado. Entonces, para pequeños equipos de 2 hasta 3 MVA, esta es una solución que se agrega de muy bajo costo y muy simples. Y cuando tenemos equipos mayores que 3 MVA, se tiene que agregar un tipo de pulmón externo, como esto, que tiene una bolsa dentro de este cilindro que permite la respiración del transformador, la expansión del volumen del aceite vegetal, y al mismo tiempo es una barrera no permitiendo el contacto permanente del aceite vegetal con aire ambiente renovado. Entonces, estos son los sistemas de sellado que se pueden agregar a transformadores de respiración libre que van a recibir aceite vegetal en un proceso de relleno. Básicamente, importante también, aspectos importantes, que aceite vegetal no es miscible con silicona, entonces no se puede rellenar un equipo con silicona. Importante conocer los históricos de mantenimiento de los equipos, por ejemplo, físico-químicos y gases disueltos, porque tiene que ser identificado si hay algún problema existente en el transformador, como descargas parciales, puntos calientes. Entonces es importante conocer el histórico de este transformador, y que si hay algún tipo de problema, que ese transformador sea remediado en el momento anterior al cambio del aceite. Esto es importante. Importante también conocer, cuando posible, el grado de polinización de los papeles, porque cuando el transformador tiene un grado de polinización muy bajo, muy acerca del fin de vida útil, no es recomendable hacer este cambio, porque el transformador como un todo está en su fin de vida útil como aislante del papel. Importante reemplazar 100% de las empaquetaduras del transformador para garantizar ningún tipo de fuga y ningún tipo de no compatibilidad química con los aceites. Y también es importante tener en cuenta que este relleno, este proceso es importante, es viable, técnicamente viable para descontaminación de equipos con PCB. Entonces también se puede reclasificar equipos contaminados con mineral, con PCB, hacer este proceso y reclasificar el transformador después de este relleno. Nosotros también tenemos un guía que trata de este relleno. Hay muchas informaciones importantes, pasos principales, propiedades del aceite, del proceso. Pero básicamente este proceso de relleno es bajar el aceite mineral original, dejar la parte activa un tiempo de goteo, hacer un enxague de la parte activa con aceite vegetal caliente nuevo, dejar un nuevo tiempo de goteo, después hacer una limpieza en el fondo de la cuba del transformador, limpiar la escoria, y después llenar el transformador normalmente preferencialmente en vacío, de la parte de abajo a la parte de arriba, con aceite vegetal nuevo caliente. Entonces, estos son básicamente los pasos principales que tenemos en este proceso de relleno.
Y todo esto está muy bien detallado en este guía que Cargill ha hecho y vamos a compartir con ustedes también después. Cuando hablamos de mantenimiento de transformadores llenos con aceites vegetales, tiene algunas informaciones importantes para las empresas que hagan servicios, que hagan reformas en estos equipos ya llenos con aceite vegetal. Cuando hablamos de materiales aislantes nuevos, no hay ninguna observación porque estos materiales nuevos se pueden ser secados en hornos normalmente. Ahora, hay algunas informaciones acerca de los procesos de secado de materiales ya impregnados con aceite vegetal. Entonces, no es permitido hacer el secado de materiales impregnados con aceites vegetales en hornos de aire circulante, porque este contacto del aceite vegetal con esta circulación de aire caliente, puede empezar un proceso químico llamado polimerización, que es un proceso donde se empieza el proceso de degradación del aceite vegetal. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, películas muy finas, filmes finos de aceites vegetales en estos materiales, se pueden quedarse pegajosos. Se puede empezar este proceso de polimerización, que es un tipo de degradación del aceite vegetal. Entonces, no es posible ser secado de estos materiales impregnados ya con aceite vegetal. Tienen que buscar otros procesos de secado de estos materiales. Para los grandes fabricantes se pueden secar una parte activa con vapor phase, pero por otros se puede también secar por nitrógeno, haciendo un vacío en la cuba y aplicando nitrógeno, o se puede hacer una circulación de aceite vegetal caliente. Con esto se promueve secado en los materiales aislantes. Entonces acá tenemos los dos tipos de proceso de secado que se puede hacer con la parte activa, con materiales aislantes, cuando ya están impregnados con aceites vegetales. Entonces se puede hacer este proceso un poco más complejo, donde se aplica un nitrógeno, un colchón de nitrógeno, después se saca este nitrógeno y se aplica vacío a la cuba. Entonces con esto se promueve un secado a los materiales aislantes, o se puede tener este proceso que es un proceso menos complejo, que hacer un secado por circulación de aceite vegetal caliente, hecho por un equipo de termovacío. Entonces se puede calentar aceite vegetal caliente dentro de la cuba del transformador para hacer el secado de la parte activa. También cuando estamos hablando de mantenimiento, cuando se tiene que desencubar una parte activa impregnada con aceite vegetal, desencubar para hacer algún tipo de mantenimiento, tenemos algunos cuidados especiales, por ejemplo, como los límites de exposición de esta parte activa a aire ambiente o, por ejemplo, a los rayos solares, los rayos UV. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, superficies lisas, no porosas, como por ejemplo las chapas del núcleo, estas chapas de núcleo se pueden quedarse abiertas en contacto permanente con aire por hasta 7 días. Después de 7 días, estas superficies no porosas se empiezan a quedarse pegajosas, porque esta película, este filme fino de aceite vegetal se empieza en este proceso de polimerización. Entonces se empieza a degradarse. Por eso que tienen que tener en cuenta estos límites de exposición para las superficies no porosas. Ahora, superficies porosas, por ejemplo, como materiales aislantes, se pueden quedar abiertas en un taller, por ejemplo, hasta 20 días, sin ningún tipo de problema. Después de 20 días se puede empezar este proceso de quedarse el aceite más pegajoso. Ahora, cuando no es posible limitar a estos tiempos para estos dos tipos de materiales, entonces, y se necesita quedarse abierto por más tiempo, es recomendable hacer una
una limpieza de la superficie de estos materiales con querosene, con alcohol, con etanol o mismo con aceite mineral caliente. Entonces se puede hacer un enxágue de este material y con esto se puede quedarse abierto en contacto con aire ambiente por más de 20 días. Pero siempre es importante evitar el contacto con aire ambiente cuando posible para estos materiales. Entonces se puede proteger estos materiales haciendo de nuevo la inmersión en la cuba, protegiendo estos materiales dentro de una cuba cerrada, o también se puede proveer una película de plástico para proteger estos materiales, esos materiales porosos cuando tienen que quedarse expuestos por más de 20 días, por ejemplo. Entonces, tiene que minimizar cuando posible los contactos de estas partes impregnadas, desencubadas con el aire ambiente. Entonces, para cerrar la presentación que tratamos hoy de la parte de producción y los cuidados con almacenaje y manoseo de este aceite vegetal, nos gusta mucho decir que los transformadores cuando están llenos con aceite vegetal FR3 son equipos más seguros, también equipos más sostenibles, equipos más confiables y también resilientes. Muchas gracias por la oportunidad de esta charla de hoy. Estoy abierto a dudas, a preguntas, inquietudes. Por favor, déjenme ayudarlos. Gracias. Importante que después nosotros vamos a compartir esta presentación, estas pantallas con los participantes de la charla. Y caso tengan alguna duda, alguna pregunta, se puede quedarse en contacto. Ok. Ahí me escuchan, sí. Sí. Ok. Bueno, agradecerte, Roberto, ¿verdad? Y a Jesús también. No sé si alguien en el público tiene alguna consulta. Déjenme ver si tienen... Creo que pueden abrir el micrófono si tienen alguna consulta. Ahí alguien levantó la mano. Nada más que no me quedó claro quién fue eso. Andrés, adelante, por favor. Ok, perfecto. Andrés, no te escuchamos. No sé si estés hablando, pero no te escuchamos. Si quieres escribirla en el chat, a lo mejor es más fácil. Buenas, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, adelante. Ya estaba hablando de la Erika, que tuve un problema con mi computadora. Sí, no te preocupes. Quería hacerle una consulta con respecto a lo que hablaba el compañero con respecto a los PCBs. No me quedó muy claro cómo sacar los PCBs por medio del aceite FR3. ¿El FR3 tiene alguna condición para eliminación de PCBs o...? No, en verdad no es. El producto aceite vegetal nuevo no tiene ningún tipo de PCB en su formulación. Entonces es un producto libre de PCB. Ahora, tenemos muchos casos de relleno de aceites minerales contaminados con PCB, donde nosotros apoyamos con este proceso de cambio. Y con este proceso de cambio, después de llenado con aceite vegetal nuevo, hacemos mediciones del líquido aislante dentro de la cuba y los límites de PCB son menores que 2 ppm. Entonces, con esto se puede reclasificar el transformador. Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es descartando el aceite mineral contaminado y proponiendo que se haga un llenado en un enxague o en una limpieza con aceite vegetal nuevo. Entonces, este es un proceso de cambio. No es un proceso que el aceite mineral va a hacer la eliminación de los PCBs. Son procesos diferentes. Ok, muchas gracias. Rafael, adelante, por favor.
Buenas a ambos, tanto a Jesús como a Roberto. Buenos días. Buenos días. La consulta es la siguiente. He visto algunos proveedores de ciertos transformadores que ofrecen el aceite vegetal, pero en sus páginas de fabricante no aparece ningún equipo que lleve el aceite vegetal directamente de fábrica. Y eso a mí me dejó un poquito preocupado. Ahorita lo que han dado revisando es la parte de reguladores y pues uno de los proveedores me ofreció directamente el poder tener el regulador con aceite vegetal. Sin embargo, en su página únicamente aparecía aceite mineral, entonces me pareció un poco contradictorio. La parte esta de polimerización es algo, digamos, que ya he logrado ver en algún momento y hemos tenido, digamos, factores de potencia de aislamiento elevados y, lógicamente, aislamientos propiamente ya bajos. Y eso, digamos, nos ha generado, pues un problema que a ciencia cierta nadie sabe en qué momento podría generarse un fallo, pero es un riesgo potencial que se está dando ahí. Tal vez ahí para que nos puedan comentar un poquito del asunto. Gracias. Jesús, ¿puede hablar un poquito de cómo los fabricantes de equipo están manejando los aceites vegetales? A ver, los equipos normalmente los ponen de manera estándar y estamos trabajando con los fabricantes para que empiecen a incluir el FR3 como opción. No lo han hecho en sus páginas, no todos, ya hay algunos que lo hacen, por ejemplo, ABB ya es parte de los que nos patrocinan, hay varios productores en Europa que lo hacen, en Estados Unidos Cooper lo hace. Vaya, no sé a quién hayan consultado ustedes en específico, pero sí ya hay productos con FR3 publicados, ¿no? WEG lo hacen en Brasil. eh, en fin, hay varios lugares donde ya se hace. El caso que usted menciona, pues habría que ver qué pasó con el transformador, si estaba mal sellado, si tenía algún problema, porque para que suceda la polimerización que usted menciona, debe de haber interacción con oxígeno, ¿no, Roberto? Y pues para que eso suceda tiene que haber o una fuga en el transformador o un problema en el diseño, ¿no? Sí, déjeme hablar un poquito de intentar bajar la inquietud del ingeniero. Déjeme compartir esta pantalla, En por lo que favor. encuentras la pantalla, porque además la polimerización no se da en una hora o en un minuto vaya, tarda semanas. Entonces, eso indica, una polimerización en un transformador indica que ha estado expuesto al medio ambiente durante mucho tiempo. Nosotros hemos tenido transformadores, creo que era uno en Amazonas, ¿no, Roberto? Que estuvo 5 años o 10 años expuesto a la intemperie y con fuga, y aún Ajá, así no falló, ¿no? es Entonces verdad. habría que ver específicamente qué le pasó al transformador que usted nos está mencionando. Con mucho gusto lo ayudamos a analizarlo y a Sí, revisarlo, pero esto de la polimerización no es algo frecuente y no es algo que suceda fácilmente. Tiene sí. que haber o una fuga o un problema externo significativo del transformador. Como le digo, tenemos ejemplos de transformadores en medio del Amazonas donde hay más humedad y más problemas que en cualquier lado y aún con la polinización siguen operando, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y obviamente ya se reparó y todo, pero vaya, pero a ver, que Roberto les explique un poquito más esa parte. Sí, sí, de forma complementaria, Jesús. Ingeniero Rafael, usted ha dicho dos propiedades importantes cuando hablamos un poco más en detalles, de forma más aprofundada, cuando hablamos de transformadores llenos con aceite vegetal. Entonces, usted ha dicho factor de potencia y resistencia de aislamiento. Entonces, son dos propiedades dieléctricas de los transformadores que cambian si cambian cuando llenados con aceite vegetal. Y no quiero decir que porque tenemos valores diferentes hay algún problema existente. Solamente son valores distintos de los valores medidos con aceite mineral.
Entonces podemos tener dos transformadores iguales, un llenado con mineral y un llenado con vegetal. Vamos a tener factor de potencia del transformador y resistencia de aislamiento diferentes. Y no es, de nuevo, no es porque los valores de los aceites del transformador lleno con aceite vegetal es diferente que tiene o no algún tipo de problema. Ingeniero, cuando hablamos de factor de potencia, típicamente los transformadores llenados con aceite vegetal tienen factores de potencia mucho más altos do que cuando comparado con aceite mineral. Entonces, típicamente nosotros encontramos diferencias que pueden ser hasta el doble de valor. Entonces, de nuevo, un mismo transformadores iguales, un lleno con aceite mineral y un con aceite vegetal. Con aceite vegetal vas a tener hasta el doble de factor de potencia del transformador durante las mediciones. Y de nuevo, esto no significa un problema. Es una condición del sistema de aislamiento completo de los bobinados, los materiales aislantes impregnados con aceites vegetales que promueven mediciones diferentes. Entonces, transformadores con aceite vegetal tienen factores de potencia hasta el doble de los factores de potencia de equipos con aceite mineral. Y también el mismo ocurre con la resistencia de aislamiento. Entonces, también la medición de resistencia de aislamiento del transformador, también hay una influencia de la composición de la parte activa, de la cantidad de materiales aislantes dentro del transformador. Y aquí también la formulación química del aceite vegetal promueve propiedades diferentes a esta parte activa. También nuestra experiencia trabajando con fabricantes globales de transformadores, nosotros hemos percibido que podemos tener equipos llenos con aceite vegetal con valores de resistencia de aislamiento hasta 10 veces más bajo que un mismo transformador en un igual transformador llenado con mineral. Y esto no es decir que tiene un problema este equipo, que este equipo va a sufrir una falla. No, no es un problema. Es una propiedad química diferente del líquido aislante que promueve una alteración en esta medición. Entonces, podemos tener mediciones de resistencia de aislamiento hasta 10 veces más bajas y esto no significa un problema de aislamiento del transformador. Es una condición química promovida por uso de este aceite vegetal. No es decir que tienen un problema de aislamiento. Entonces, ingeniero, estas dos propiedades, factor de potencia y resistencia de aislamiento, sí cambian cuando llenados con aceites vegetales. Esto está muy bien documentado, explicado en nuestros guías, ingeniero, y vamos después compartir este material técnico con usted. Sí, muchas gracias. Tal vez ahí haciendo una acotación de lo que dijo Jesús, con el proveedor con el que conversamos fue con Eaton directamente. Eaton, Estados Unidos, en sus páginas todavía no tiene Sí. equipos de ese tipo con aceite vegetal. Es más, ni siquiera lo menciona. Menciona aceite mineral y estábamos viendo la página de Estados Unidos, ¿verdad? Eaton, Estados Unidos como tal. Entonces, eso sí, sí me preocupó un poquito. Lo que vos decís, Roberto, es totalmente lógico de que debería subir el factor de potencia versus la baja que hay con el aislamiento en la resistencia. Ciertamente, lo que pasa es que también dentro, digamos, del transformador empezamos a encontrar algunas descargas sobre el tanque. No tal vez que sacaron de funcionamiento el transformador, pero sí se encontraban pequeñas descargas, digamos, en las paredes internamente. Entonces, no tengo claramente cómo fue que se hizo, digamos, el cambio del aceite, porque anteriormente tenía un aceite mineral, no tengo, digamos, todos los datos.
pero sí te puedo decir que nosotros tenemos un horno de secado con recirculación de aire, lo cual vi que dijiste que no es recomendable secar, digamos, en ese tipo. Me imagino que es por el contacto inmediato que va a tener con la cantidad de humedad que viene en el aire. Ujú. Eh, lo que también estaba viendo es que eh, para efectos de nosotros tal vez sea un proceso un poquito complejo lograr cambiar el aceite por el tipo de equipo que se requiere para, pues, para tenerlo tal y como ustedes recomiendan y que funcione de acuerdo a las especificaciones. Pero en algún momento también he pensado que si compráramos ya un equipo con aceite vegetal directamente, el cual debería venir sellado y el cual debería venir con todos sus empaques y sellos ya Sí. listos para no reaccionar contra el aceite vegetal, pues en algún momento hay que darle tal vez algún mantenimiento o cambiarle tal vez alguna pieza. Entonces eso le volvería una complejidad de hacerlo en el caso de nosotros, porque no tenemos, digamos, todos los mecanismos o las formas en que ustedes recomiendan. Y, y lo que considero es que bajo el entendido de que el aceite vegetal es más noble con el ambiente, con el aceite mineral, esos problemas no los hemos tenido, digamos, cuando necesitamos hacer algún cambio o alguna mejora o necesitamos reparar algo, el aceite mineral generalmente se sigue comportando bastante bien y pues Ujú. continuamos Ujú. con ese uso. Hay hay un detalle muy importante que las empresas han estado promoviendo todo lo que es ambientalmente bueno. Sin embargo, pues he visto que el cambio no es tan simple, ¿verdad? No es tan sencillo si no se cuenta con los equipos. Y sacar unos cuantos equipos, tal vez para hacer un cambio de ese tipo directamente en una fábrica, en un laboratorio donde sí tengan para hacerlo correctamente, pues creo que saldría, además del costo un poquito más alto del aceite vegetal, pues el costo tras de eso de tener que llevar los equipos para hacer ese cambio. Pero va a tener los beneficios de más larga vida del papel, va a aumentar la vida del transformador al que le ponga el aceite y va a tener menos sobrecargas. A mí me encantaría que nos compartiera los transformadores con los que ha tenido problema porque, eh, vaya, yo hasta ahorita no he escuchado nada malo, pues el que tenga esos valores más altos es normal. El que tenga esos números es normal y el transformador va a operar correctamente, ¿no? De lo de Eaton, pues déjenme checar con ellos porque pues en teoría ya estaban poniendo nuestro aceite, pero a mí eso no me preocupa, ya hay muchas empresas más grandes que Eaton que lo están haciendo y obviamente pues nos vamos a tardar, ¿no? En convencerlos a todos de que empiecen a poner el aceite, ¿no? Pero vaya, a ver, Roberto, mejor la parte técnica. No, se me permite, ingeniero Rafael, usted ha dicho correctamente, cuando hablamos de un equipo nuevo, este equipo se ven totalmente preparado del fabricante, del suministrador, del transformador. Ahora, cuando hablamos de relleno, ingeniero, no es un proceso tan complejo. Empresas que prestan servicio, que hagan servicios de transformadores, nosotros hemos hecho muchos entrenamientos con estas empresas y hay muchas empresas capacitadas técnicamente que pueden hacer este trabajo sin ningún tipo de complejidad. Entonces, no es algo complejo, ingeniero. Muchas empresas que están haciendo esto están obteniendo ventajas y éxito en sus casos. Es importante, como yo he dicho, garantizar que el transformador no tiene ningún tipo de problema en un momento anterior a este cambio. Usted ha dicho de algún caso con algunas descargas. Por veces es común tener transformadores con descargas parciales internas. Entonces, para estos casos, siempre es importante que el transformador tenga este problema solucionado para que no reciba el aceite después. El cliente va a decir que el problema es el aceite y no el transformador. Entonces, por eso que es importante hacer una evaluación técnica cuando hablamos de relleno de transformadores existentes en servicio.
Hay algunos cuidados que tenemos que tener en cuenta, histórico de mantenimiento, hacer interpretaciones de los resultados físico-químicos, gases disueltos, para siempre garantizar que no tenemos un problema con la parte activa y que después se puede llenar este transformador sin ningún tipo de problema. El proceso como un todo no es complejo, ingeniero, y las empresas que prestan servicios de mantenimiento de equipos están muy capacitadas para hacer esto. O que yo he enfocado un poco más nuestra charla acá, que hay algunos cuidados adicionales en la parte de mantenimiento y reforma en taller, cuando se tiene que sacar la parte activa de la cuba para hacer reformas, algunos mantenimientos más complejos. Esto tiene que tener cuidados especiales. Ahora, cuando hablamos de mantenimiento en sitio de transformadores con este aceite, los mismos procedimientos, los mismos cuidados que tiene con mineral van a tener con los aceites vegetales. No es un Diferente. producto complejo con procesos muy diferentes. Y podemos compartir con ustedes esos procedimientos, tanto de reparación como de rellenado, como de mantenimiento, ¿no? Tenemos procedimientos específicos que muestran que no son tan diferentes como del mineral, ¿no? No sé si nuestros amigos de Sumatel pueden apoyar con este tema de Eaton, porque pienso que Sumatel también es representante de Eaton en Costa Rica, ¿correcto? Hay una relación ahí, pero ya es más complicado que eso, digámoslo así. Sí, sí. Sí, a mí tal vez lo que me gustaría es poder hacer una valoración con los equipos o con la forma en que nosotros estamos trabajando y sea poder ver si es adecuada o poder ajustar al máximo sin hacer una enorme inversión para que con lo que ya tenemos, pues poder promover, digamos, este cambio de uno a otro. Ingeniero, con gusto le apoyamos en esos cambios. Esa es parte de lo que hacemos nosotros para que se vea que no es tan complicado y que realmente hay muchos mitos alrededor del aceite vegetal. Con mucho gusto, si ustedes nos comparten qué equipo van a cambiar, nos comparten la información del equipo, su histórico de análisis, etcétera, bueno, todo lo que mencionó Roberto, con gusto le decimos si ese transformador se puede rellenar de aceite vegetal, pero además de cualquier otro aceite, porque ese es el punto. Uno no debe rellenar un transformador que ya está en su último de vida, que ya no está funcionando correctamente, que no se le han corregido los problemas que tiene, ¿no? Porque el rellenarlo no, o sea, el FR3 es bueno, pero no hace milagros, no repara el transformador, ¿no? Si el transformador trae problemas de origen, el aceite vegetal no los va a resolver, eso seguro. Bueno, ¿qué va a hacer el aceite vegetal? Va a hacer que el papel le dure más, que el equipo le dure más, que haya menos sobrecargas, que aguante mejor los cambios de voltaje, vaya, lo que hace inherentemente el aceite. Pero si el equipo ya per se venía con problemas técnicos, ahí sí, pues hay que ver qué se puede hacer para corregirlo antes de hacer el relleno con aceite vegetal o con cualquier otro aceite, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que lo podemos hacer a través de Sumatel para que él les Perfecto, pase la sí. información de Adelante. cómo hacemos el proceso Sin problema, los ayudamos, les damos tips, les explicamos. Tenemos más de 3 millones de transformadores instalados en el planeta, más de 15,000 rellenos. Yo creo que ya debemos de ir como por 30,000, pero bueno, rellenos por todos lados. En Sudáfrica están cambiando toda la red a aceite vegetal completita. Vaya, eh, esto es como los autos eléctricos, ingeniero. Nos resistimos, pero en 5 o 10 años ya no va a haber con gasolina. Sí, es que tal vez hubo un apogeo durante una época de que simplemente era comprar el aceite vegetal para mejorar el medio ambiente, para mejorar, no tanto viendo definitivamente cuál era el Las verdadero ventajas. proceso, Exacto. claro, Sí, para totalmente poder de hacer acuerdo. eso.
pero sí sería muy importante. Tal vez también sería muy importante porque nosotros utilizamos la norma neta para hacer pruebas de este tipo. Y en la norma neta sí es muy específica de que uno tiene que basarse, por ejemplo, con el factor de potencia de aislamiento en los parámetros que da el fabricante. Si el fabricante llega y dice el máximo, y puede ser con aceite mineral, el máximo, digamos, de FP de aislamiento sea un 2%, pues tener claro también esos datos a partir del fabricante, porque yo lo único que sigo consiguiendo son datos específicos con aceite mineral. No he conseguido ¿Esta datos. norma neta es una norma de Costa Rica No es una norma de Estados Unidos. ¿cuál norma es? Perdón, porque Ya. veo a Roberto hasta pensando. Ay, sí. Sí, Sí, yo es que no conozco norma neta. es una. Voy a ver si por lo menos en el chat Oh, sí, Sí, me sí, sí. permite pegar el nombre, sí, porque claro. no tiene un número, lo que tiene es Porque tiene la existen descripción que es normas, bastante normas grande. de ISE y de IEEE, de las dos, Sí, para señor. ese tipo de mantenimientos, y específicas para aceite vegetal, que traen los valores y las variaciones específicas para aceite vegetal, que también les podemos compartir. Ahí la pegué en el chat para que puedan verla. Esa, digamos, está relacionada, digamos, con todo lo que tiene que ver con IEEE para lo que son pruebas directamente. En esa ya le puede decir a uno algunas variables mínimas que se deben cumplir, a menos, lógicamente, que el fabricante ya dé Ujú, pues un dato específico. ujú, A la American Electric Testing Association. Ok. Le sí. vamos a compartir la norma que debe de estar usando la AETA, este, con de la IEEE, porque no es solo de aceite mineral, ya hay una de aceite mineral y hay una de aceite vegetal, ¿no? Ujú, ujú. Para que usted tenga los valores correctos y pueda hacer las evaluaciones correctas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, porque esa es Perfecto. otra, ¿no? O sea, si medimos el aceite vegetal como si fuera aceite mineral, pues no va a dar, ¿no? Porque el aceite vegetal trabaja en temperaturas más altas con potencias más altas, ¿no? Claro, claro. Bien, muchas gracias, Mavi. No, de nada, precisamente por eso hacemos estos seminarios, para educar a la gente y para que sepan, ¿no? Las diferencias que existen y vayamos eliminando todos estos mitos que existen en el mercado, ¿no? De hecho, para que sepa, y lo puede buscar en YouTube, hace poco fue la reunión esta del medio ambiente global, ¿cómo se llama, Roberto? Se me acaba de olvidar La COP, la COP. Ujú. sí. La COP mundial que promueve las Naciones Unidas, y en esa presentación ABB hizo por primera vez mención del aceite vegetal y de las ventajas de utilizar el aceite FR3 y de hecho habló el CEO de ABB y el CEO de nosotros sobre los beneficios de utilizar el aceite FR3. Entonces, pues poco a poco estamos metiendo información en el mercado para que todo el mundo lo sepa. Voy a buscar el link y luego se los mando aquí al grupo para que lo mandemos con toda la información. Igual lo tienes tú, Roberto, no sé, pero vaya, mandárselos con toda la información, pues para que vean que sí hay fabricantes de transformadores que promueven el uso del aceite FR3. Está Ujú. Westrafo en Italia, que ya tiene su línea completa de aceite de transformadores con aceite vegetal. Y varios más. De los Estados Unidos, de Colombia, todos utilizan mucho los aceites vegetales. En Colombia, Rimmel y Magnetron tienen su propia línea de aceites vegetales. ABB de Colombia fabrican aceite vegetal. Vaya, Sí, Siemens Weg. sí, Siemens y Beck también. Yo sé que todavía no lo ponen todo en sus páginas y yo creo que esa es una chamba de nosotros de asegurarnos de que lo empiecen a poner. No sé si hay alguna otra duda. No, de acá comentar de parte de Sumatel es la idea del webinar, empezar a tener la información correcta para que nazcan las dudas, las consultas y empezar a derribar mitos respecto al FR3
y más bien acompañar, en este caso a Rafa, a Elis y a los diferentes talleres privados también que ocupen, acompañarlos en el proceso de hacer los pequeños cambios que necesitan para poder dar servicio a transformadores, ya sean de recambio o transformadores nuevos que vengan con FR3. Sabemos que es un proceso que hay que iniciar, pero realmente sí, los cambios son muy pocos para poder tener un taller adecuado para atender los transformadores en Y FR3. les vamos a compartir todos los procedimientos. Y sí, ahí los acompañamos de Sumatel con Cargill. Es la idea de suministrar toda la información y todo el soporte que necesiten. Estamos a disposición. No sé si alguno más tiene alguna consulta de los participantes. Bueno, Pues, pues si no, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Ahí tienen nuestros correos. Cualquier duda, por favor, denos lata. Sí, ahí nos escriben, estamos a disposición. Agradecer montones a Roberto, a Jesús. Excelente la información y esperamos vernos pronto con más información y ya ojalá también en taller dándole soporte a lo que necesiten. Buenos días. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día. Gracias.